Pues saludar a todos los hermanos y bueno, pues vamos a continuar el estudio donde lo dejamos. La semana pasada estuvimos terminando la sección, estas antítesis, ¿no? O contrastes que Yeshua hace, ¿no? Los oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿no? Oísteis de los antiguos. Estuvimos terminando la cuestión del divorcio, ¿no? También vimos el adulterio y entramos a los juramentos, terminando los juramentos, ¿no? El tema de los juramentos, recordamos, había banalizado, ¿no? El tema de hacer un juramento se había llevado de una manera muy liviana, ¿no? Muchos habían, no todos, pero muchos habían tomado el juramento como cualquier cosa, ¿no? Algunos creían que si no mencionaban el nombre del Eterno, ¿no? De Dios, pues un juramento no tenía como esa vinculación, ¿no? O no estaba vinculado, podía saltarse a ligera su palabra, pero Yeshua hace pues el claro contraste de que nuestra palabra debe ser firme, ¿no? Nuestras promesas deben ser firmes. En el Antiguo Testamento, en la ley, el Señor permite los juramentos, ¿no? Las promesas, los votos, pero como vinculantes, ¿no? Es decir, si una persona hace un voto, ¿no? A Dios, debe de cumplirlo. Y no solo a Dios, sino a los hombres también, ¿no? Porque somos el vivo reflejo de Dios, ¿no? Somos llamados a imitar a Dios, ¿no? Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces tenemos que ser imitadores. Somos hijos de Dios, por tanto emulamos a Dios, al Padre. Y de hecho hoy terminaremos, si es que alcanzamos, a la síntesis de todos estos contrastes, que es, pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? No sé si a alguno le suena esta frase. Eso está no solo aquí, ¿no? En el Sermón de la Montaña, también está en la ley de Dios, ¿no? También está la famosa expresión, sed santos, porque yo soy santo. Estamos llamados a emular el carácter de Dios, ¿no? Ahora, estamos en el corazón del carácter de Dios, es decir, en el Sermón de la Montaña, donde Jesús está hablando del reino de los cielos, ¿no? Siempre en mente como ese reino que se tiene que empezar en el yo, ¿no? En el corazón. Obviamente ese reino vendrá, ¿no? Se establecerá en la tierra con ese escatón, ese reino de los cielos, pero comienza para todos los que somos hijos de Dios en el corazón, ¿no? Actuando verazmente, nuestro sí sea sí, decían los juramentos, ¿no? O sea, ser personas íntegras de palabra, de pensamiento, porque hablamos también del adulterio, que ponía el estándar, ¿no? Yeshua, de que incluso si codicias en tu mente ya has cometido adulterio, es decir, implica veracidad de palabra, pensamiento y acción. Todo esto es el fruto, la conducta que tiene que tener un hijo de Dios, ¿no? Y bueno, y hoy vamos a entrar a la retribución. La retribución. Esto sí que es algo que nos da de lleno, ¿no? Esto es algo que todos lidiamos día a día con las ofensas, ¿no? ¿Cuántos de aquí han sido ofendidos? Todos, ¿no? ¿Quién no ha sido ofendido? Nadie. Todos hemos sido ofendidos. Ahora, el estándar es alto, ¿no? El Señor fue el vivo ejemplo de que Él fue más allá, ¿no? De que Él, cuando estaba clavado en el madero, teniendo la potestad de acabar con todos aquellos que se burlaban, le escupían, pues fue el vivo ejemplo de que no les devolvió mal por mal, sino fue más allá, sino que
clamó por ellos, ¿no? Eso es algo que solo, pues, que estamos llamados a imitar, ¿no? Con ese imitad al Señor, ¿no? Y vamos a ver la retribución, pues una parte muy interesante. Y vamos a comenzar con la famosa lex talionis, esta expresión en latín, ¿no? O la ley del talión, esta ley que se estableció, ¿no? Sobre todo por Medio Oriente, el antiguo Medio Oriente, culturas como pueda ser el reino mesopotámico antiguo, la cultura hebraica antigua, ¿no? Pues la lex talionis, de donde se ha establecido, era pues las penas, ¿no? Las penas por actos o delitos, ¿no? Entonces, para regular, ¿no?, los actos de injusticia, existían estas leyes, ¿no? Estas leyes en las que si una persona dañaba a otra, tenía que restituir, ¿no?, por el daño causado. Entonces se estableció, ¿no?, en las culturas antiguas y en la cultura hebrea estas leyes, ¿no? Y son denominadas las leyes talionis, ¿no?, o la ley del talión. Y veremos, ¿no?, un poquito sobre esto y, bueno, y comentando, ¿no? Entonces vamos al capítulo 5. Bueno, vamos a ver, bueno, ya lo tenemos ahí, el índice lo dejamos para ganar tiempo. Vamos a ir de lleno al capítulo 5, verso 38. Y dice lo siguiente. Otra vez con esta antítesis o contraste, ¿no? Que dice, ustedes han oído que se dijo, ¿no?, ojo por ojo y diente por diente. Bien, ahí lo vamos a dejar porque sigue, ¿no?, más yo os digo. Pero vamos a comentar un poquito sobre esta ley, ¿no? Porque eso está recogido en el oísteis que fue dicho, obviamente está recogido en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, ¿no? Lo encontramos en versos como pueda ser Éxodo 21, 24 al 25, que dice lo siguiente: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura y golpe por golpe, herida por herida. Es decir, lo que he comentado antes, si una persona causa un daño, debe de restituir ese daño. Ahora, se ha comentado mucho esto, ¿no? Se ha comentado y se ha también sacado de contexto pues estas leyes, ¿no?, que también pues pueden dar a malentendidos, ¿no?, y se puede interpretar de muchas formas. Esto es, como pone ahí, en el primer punto, en el contexto de un juicio formal, es decir, hablando de la cultura hebrea, ¿no?, en el antiguo Israel habían unas cortes de justicia, ¿no? Dios estableció un juzgado, ¿no?, un juicio o un tribunal. Lo encontramos, por ejemplo, creo que es en la Parashá Yitro, donde Jetro, suegro de Moisés, le recomienda pues que le ayuden todos los asuntos, ¿no? En esa parashá vemos que Moisés quería abarcar todos los casos de injusticias, ¿no? Quería abarcar todos los casos de problemas del pueblo, inquietudes, pero Moisés no podía de por sí mismo atender todos estos casos y se establecieron ancianos, ¿no? Obviamente personas, si vais al texto, pues te dice las características de estas personas, y tenían que ser personas que fueran, ¿cómo se dice en español? Que no fueran ni para un lado ni para otro, ¿no? Que fueran imparciales, ¿no? Que juzgaran con justo juicio, ¿no? Entonces, esto es en el contexto de un juicio, ¿no? Este ojo por ojo. También lo encontramos en Levítico 24, 20, Deuteronomio 19, 21. Por ejemplo, de Levítico 24, 20 dice: fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Claro, uno puede decir, bueno, si yo, en otros textos, por ejemplo, vamos a ver, Deuteronomio 19, 21, no le tengas consideración a nadie,
cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Entonces encontramos aquí estas leyes y se puede, ¿no? Y puede ser, ahora estaremos comentando un poquito, que obviamente estamos en el contexto en el que Israel salía de Egipto, ¿no? Estaban en ese proceso de establecerse en Canaán, ¿no? Se daban muchas leyes pues para frenar delitos, frenar casos, ¿no? De injusticias, regulaciones, por ejemplo la del divorcio, encontramos que eso se dio también por muchas situaciones que podían prestarse, ¿no? Que algunos tuvieran problemas con su esposa en todo esto, y pues son leyes que se dieron para frenar la injusticia, ¿no? Para frenar el mal, ¿no? Y sí que la ley fue dada también, ¿no? Muchas de estas leyes fueron dadas para frenar el pecado, ¿no? Para regular el pecado, regular la transgresión, ¿no? Porque todo pecado tiene una consecuencia, ¿no? Todo pecado tiene obviamente una sentencia. Y gracias a Dios que Él, Yeshua, nos ha liberado, dice, del poder del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, todas estas leyes fueron dadas para frenar el pecado entre el pueblo. Y aún así, pues, de cierta manera, estas leyes, si no se anidan dentro del corazón, quedan muertas, porque encontramos el antiguo Israel como muchas de estas leyes no se vivían, ¿no? Muchas leyes no se vivían, y vamos a ver que Jesús hace estos contrastes porque no se vivían en su tiempo, ¿no? Muchas personas en cuestión de relaciones interpersonales, ¿no? Retribuían mal, ¿no? Retribuían ante el daño. Habían pues muchos injusticias también, ¿no? Obviamente la ley establece un mínimo, ¿no? El mínimo es ese: cuando tú causas un daño a una persona, debes retribuir, ¿no? Ahora, se ha comentado mucho sobre estas leyes, ¿no? Del ojo por ojo y diente por diente, porque pues ha dado a pie a que muchos vean como el Antiguo Testamento o el Dios del Antiguo Testamento como un Dios, ¿cómo se dice?, sanguinario, ¿no? Si una persona mata a otra, se debe de cobrar la vida de esa persona, ¿no? Ahora, vamos a considerar algunas cosas, ¿no? Vamos a hacer lectura ahí de los comentarios. Dice aquí, tales estipulaciones, segundo punto, de retribución proporcionadas aparecen en otros códigos legales antiguos, por ejemplo, el código babilónico de Hammurabi, ¿no? Como he dicho, esta ley talionis o ley de Talión aparece en diferentes culturas, ¿no? En el que también se utiliza la misma expresión, ojo por ojo y diente por diente. Dice, es posible que originalmente tuviera la intención de limitar la venganza extravagante, asociada a un enfrentamiento sangriento oriental, pero los textos veterotestamentarios no expresan esta intención. Más bien, por ejemplo, en Deuteronomio 19:21, la lista va precedida de no tengáis piedad, para garantizar que los jueces no mitigaran toda la pena requerida. Las sentencias del Pentateuco están claramente destinadas a aplicarse literalmente. Cualquiera que mutile a otros sufrirá a cambio la misma injuria. La injuria infligida es la injuria que se ha de sufrir. Levítico 24:19 al 20. Seguimos. La ley en general está dada para proteger a los inocentes de las acciones de personas sin principios. Esto hay que tenerlo en cuenta. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, como dice Pablo a Timoteo, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuanto todo se oponga a la sana doctrina,
Quiere decir esto que Dios, al dar su ley, procuró regular la vida moral de las personas, de modo que se manifieste en una correcta relación entre ellas. Todo esto fue para, obviamente, imponer en el pueblo una moral, ¿no? Una moral que debían de anidar en su corazón, ¿no? Es decir, todo daño requiere un pago. Dios, obviamente, tenemos claro que es un Dios de perdón, de misericordia, de gracia, ¿no? Como le dice el mismo Dios a Moisés, Jehová es el Señor, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Obviamente este Dios, ¿no?, admirable, demanda un comportamiento, la siguiente diapositiva, semejante para quienes son su pueblo, ¿no? Debemos de ser misericordiosos, así como nuestro Padre es misericordioso. Como dice ahí, Levítico 11:44, debemos de emular al Señor, ¿no? Y esto no es algo que el Nuevo Testamento sea algo nuevo, ¿no? Es algo que aparece en la ley de Dios. Porque yo, Jehová, vuestro Dios, vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo lo soy, ¿no? Porque yo soy santo. Por ejemplo, el apóstol Juan en el Nuevo Testamento lleva este mandamiento hasta las últimas consecuencias, diciendo, como Él es, así somos nosotros en este mundo. No es posible, por tanto, admitir que Dios estaba dando con la ley de talión la autorización e impulsando la venganza personal, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto es en el contexto de un juicio, ¿no? O sea, es decir, todos estos casos se tenían que llevar a unos jueces, ¿no? Como dice ahí, realmente la ley del ojo por ojo no fue para que uno por su propia mano, si uno le quitara, ¿no?, entre comillas, el ojo, fuera y le quitara al otro también, ¿no? Todo esto se llevaba a un juez, ¿no?, a unos jueces. De hecho, en los 3 lugares que aparece esta ley, en esos que hemos leído, son en contextos que son, pues, en contextos de daños y prejuicios, ¿no? Es decir, contextos legales, obviamente. Lo que Dios quería con ello era impedir, eso es la intención de Dios, lo que comentan muchos, el deseo de venganza. Y parece a veces se ha interpretado lo contrario, como vengarte, ¿no? Y así controlar las pasiones. El principio de justicia equitativa está contenida en esa legislación. Bien. Ahora, y esto ha dado mucho que hablar, ¿no? No sabemos realmente cómo fue en los tiempos de Moisés esto, ¿no? Encontramos luego en la literatura más tardía, más judía, cómo se llevó a cabo el ojo por ojo en los tiempos, por ejemplo, de Jesús, ¿no? Aunque encontramos a algunos fariseos, ¿no?, queriendo apedrear a una adúltera, etcétera, pero bueno, eso encontramos en la ley que dice, ¿no?, dice eso, literalmente, ¿no?, de que al adúltero el pecado del adulterio era castigado con la muerte, ¿no? También algunos pecados eran castigados con la muerte, ¿no? Ahora, todo esto también, todos los casos se llevaban a un juicio, ¿no? Y ya ahí también entra, obviamente, si la persona, pues, se arrepentía, ¿no? Si realmente, yo creo que cada caso, Dios también daba sabiduría a los jueces para poder actuar, pero muchas veces Dios cortaba de raíz muchos pecados, ¿no? Encontramos, por ejemplo, la rebelión de Coré, ¿no? Como Dios, el mismo Dios toma el juicio por su mano, ahí no hay jueces, ¿no? Se le da ocasión, si vamos a la parasá Koraj, se le da ocasión a Coré y a los suyos a arrepentirse, ¿no? Porque pasa un día. O sea, se le da ese tiempo de gracia, ¿no? Y en muchas personas, posiblemente en casos, ¿no? Pues en casos ya, pues podemos decir más extremos, ¿no? Va a ser un adulterio, puede ser, pues, una persona que mate a otra. Encontramos que, bueno, se examinaría, pienso yo, cada caso, ¿no? No hay algunos textos que te digan cómo se hacía, ¿no?
sí que está el principio regulador, ¿no? Que son estos, de que todas estas injusticias tenían que ser retribuidas de la misma forma, ¿no? Ahora, encontramos que en la época de Jesús, ¿no? El pueblo judío, en los textos, ¿no? En los textos que encontramos, habían interpretado estas leyes, ¿no? Del ojo por ojo como el restituir el daño de una forma no literal, sino con una compensación, ¿no? Económica, ¿no? Eso ahora podemos citar algunas citas, pero en los tiempos de Jesús posiblemente se daba así, de esta forma, de que si por ejemplo una persona por X cuestión, ¿no? eh, atropellaba a un cordero, ¿no? Ibas con un carro, no sé, o como fuera la situación, debías de pagar, ¿no? Una compensación económica por la vida de ese animal muerto, ¿no? O ya sea una lesión física, ¿no? Habían pues unas estipulaciones, ¿no? Reguladas por el Sanedrín o los jueces de tal daño vale tanto, ¿no? O tal daño requiere una compensación, ¿no? Estimada por el daño, ¿no? Así era como lo llevaban, ¿no? Posiblemente en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Moisés no sabemos si literalmente, en muchos casos hacían, posiblemente, ¿no? Pero encontramos en los tiempos de Jesús esto, ¿no? Y ya vamos aquí a leer. Estamos en la 574. Segundo punto, aunque es difícil saber hasta qué punto, ¿no? Literalmente se seguía esta ley talionis. En el judaísmo antiguo encontramos, por ejemplo, en Baba Kama, textos ya del Talmud, que estos ya son tardíos, ¿no? Más tardíos, esa compensación económica, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer esa cita. Dice el tratado de Baba Kama, 83b, el que lesione a su prójimo está obligado a indemnizarle por 5 conceptos, ¿no? Esto es en un contexto obviamente legal y hay muchos daños y prejuicios ahí registrados, ¿no? Pero encontramos 5 géneros o 5 conceptos ahí regulados, como puede ser una lesión física, dolor, incluso cubría la compensación gastos médicos, pérdida de ingresos o pérdida de tiempo, ¿no? Si una persona dañaba, obviamente incapacitaba una pierna a otro, ¿no? Se le restituía no solo por lo que valía esa pierna, sino porque también el hombre no podría trabajar, ¿no? etc, etc. Incluso se valoraba la indignidad, ¿no? Y todo eso se regulaba regulaba de esa forma la ley talionis. Y bueno, sigue la cita, sigue hablando, no la voy a leer entera. El reembolso económico parece haber sido aceptable, ¿no? Para muchos. Encontramos pues, también algunas citas, por ejemplo en Josefo, no sé si aquí la tengo recogida. En la antigüedad de los judíos dice, el que mutile a alguien, que sufra lo mismo por él mismo y sea privado del mismo miembro de lo que ha privado al otro. Ahí vemos, por ejemplo, que Josefo sí que esto es incluso más antiguo, ¿no? Que el Talmud, puede ser que la ley talionis se aplicaba literalmente, ¿no? En algunos casos. Dice, a menos que el mutilado acepte dinero, dice Josefo, en su lugar. Pues la ley hace al que sufre juez del valor de lo que ha sufrido y le permite estimarlo a menos que sea más severo. O sea, posiblemente en estos tiempos anteriores al Talmud o al Sanedrín más tardío, se le daba la opción al afectado que le compensara económicamente o literalmente privar o ser justiciado de la misma forma, ¿no? Bien. Además, ya en Éxodo 21, del 18 al 27, el principio del ojo por ojo parece ser sustituido por el de la compensación proporcional. Eso ya es la ley, ¿no? Pero según, y ahí hay otros textos, los saduceos y los boecios, por ejemplo, encontramos, por eso vemos que incluso en los tiempos de Jesús algunos lo interpretaban las leyes de alguna forma y otros otra. Por ejemplo, los saduceos aceptaban
una interpretación literal de la ley talionis. Es decir, si tú quitabas una pierna a otro, tenían que quitarte a ti la pierna. Así lo interpretaban ellos. Quizás algunos fariseos no, otros sí, como vemos aquí, por ejemplo, esa cita de Josefo. Luego más tarde sí que se frenó, ¿no?, por completo la justicia literal, ¿no? Puede ser también porque el pueblo judío, con los tiempos, ¿no?, si encontramos, las leyes orales fueron matizándose más y más a lo largo del tiempo, y algunas leyes se recondujeron de otra forma, ¿no? Y bien, seguimos esta cita. Vamos a leer esta cita de comentario socio-retórico de Kinner a Mateo, hablando de esta parte, el ojo por ojo. Dice: el ojo por ojo nunca significó que una persona pudiera vengarse directamente de su propio ojo. Significaba que uno debía llevar al ofensor ante un tribunal donde la sentencia pudiera ejecutarse legalmente. Los lectores modernos citan a veces este ejemplo como un caso de desacuerdo de Jesús con el Antiguo Testamento, pero Jesús no está tanto revocando una norma de justicia como llamando a sus seguidores a no hacer uso de ella. Matiza la justicia con la misericordia porque no necesitan vengar su honor, ¿no? Bien. Y luego encontramos incluso, pues, en los griegos, en los romanos, también algunos llevaban esta ley talionis. Por ejemplo, los romanos, incluso en el Corán encontramos pues estos regulamientos, ¿no?, de leyes sobre daños y prejuicios, y Roma estableció y redirigió las normas con mucha más amplitud, ¿no?, que en este caso los romanos fueron personas que establecieron un compendio muy extenso de leyes y de casos, ¿no? Por ejemplo, encontramos que en la ley de Moisés no están reguladas todos los daños y prejuicios del mundo, ¿no? Hay muchos. Se norman algunos general. ¿Pero para qué? Para establecer, como hemos dicho, el temor de Dios al pueblo, no porque se le escapara a Dios cosas. Dios registró muchas leyes para que el pueblo de Dios tuviera temor, ¿no?, ante el pecado. Y porque estas leyes fueron dadas para los pecadores, para los que practican el pecado, ¿no? Entonces, bueno, se puede comentar mucho sobre esto, ¿no? Ahora, el pueblo judío siempre, y como he dicho, aquí tenemos, yo en su día hice un vídeo, ahí tengo la diapositiva de ese vídeo hace unos años, hablando sobre este tema. Encontramos, por ejemplo, yo tengo un Humás de Art Scroll, en el que, bueno, te habla un prefacio antes del Humás, te habla de cómo han interpretado ciertos mandamientos, ¿no?, a lo largo de los siglos, y ahí te habla de que el ojo por ojo nunca se interpretó en la literatura judía literalmente, ¿no? Ahora, hablamos de la literatura judía, pero posiblemente en los tiempos de Moisés no lo sabemos, y encontramos en registros más antiguos que la literatura judía, que en algunos casos sí, ¿no? En algunos sectores como los saduceos, como puedan ser algunos fariseos inclusive, ¿no?, más rígidos, como los samaitas, ¿no?, o pueda ser en otros círculos, ¿no? Y no sabemos en los tiempos de Moisés. Posiblemente a algunos sí que se le daba la opción esa de perdonarle o retribuirle económicamente, ¿no? Pero a algunos sí se le podía justiciar, ¿no? Porque está recogido ahí. Ahora Jesús lo que va a hacer ahora, y vamos a seguir leyendo, ¿no?, es establecer e ir más allá de los mínimos de que la ley requiere, ¿no? Es decir, la ley obviamente requiere por un pecado, por un daño, pues un castigo, ¿no? Ese es el mínimo que la ley ofrece, ¿no? De que el pecador debe pagar por su ofensa. Ahora, el corazón de la ley era establecer el temor de Dios al pueblo, ¿no? Pero el pueblo nunca tuvo la ley en el corazón, ¿no? Lo encontramos esa exhortación una vez tras otra en los profetas, ¿no? Por ejemplo, Jesús,
Más adelante dirá, ay Jerusalén, ¿no? Que matas y apedreas a los profetas, ¿no? Obviamente el temor de Dios, ¿no? La ley de Dios no le gusta al pueblo, ¿no? El pueblo apedreaba a los que eran verdaderos profetas. Encontramos, por ejemplo, en Ezequiel que se levantaban profetas conforme al deseo del pueblo, ¿no? El pueblo quería oír lo que hablaban que eran profetas de Dios, ¿no? Y a los que verdaderamente hablaban profecía, palabra de Dios, los mataban, ¿no? Los apedreaban. Pero a los que no, a los que hablaban conforme a sus deseos, lo decían, este es profeta de Dios, ¿no? Entonces la ley nunca estuvo instaurada en la mayoría del pueblo de Dios, tristemente, ¿no? En algunos sí, ¿no? Se levantaron siempre hombres fieles. El Señor enviaba a los profetas para eso, para que se arrepintieran. Pero tuvo que venir Yeshua, ¿no? Y derramar su Ruach HaKodesh, su espíritu, para que nosotros podamos, ahora sí, caminar en esos mínimos, y no solo en esos mínimos, ¿no? Sino ir más allá de los mínimos. Es decir, al que te haga mal, ¿no? No le devuelvas por lo mínimo, por lo que debes, lo que uno está obligado o lo que uno pueda tener derechos de hacer, ¿no? Que es requerirle que te restituya, sino perdónale, ¿no? Ve más allá. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a leer el 39 al 42. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. 39. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, ahí no te está diciendo que tú le des otra bofetada, ¿no? Sino que hasta te está diciendo que vayan más allá, ¿no? Si somos hijos de Dios, si somos hijos de ese reino de Dios, ese es el estándar que Yeshua te pone, ¿no? Vuélvele también la otra, ¿no? Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, y esto vamos a analizar algunas cositas que son interesantes, dice, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga a 1 kilómetro, bueno, literalmente dice a 1 milla, llévale 2. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no le devuelvas la espalda. Bien. Retribución. 578. Leemos esta introducción a la retribución que está estableciendo aquí, ¿no? De no actuar mal por mal, sino el bien por el mal, ¿no? Es mejor tratar los versículos 38 del ojo por ojo al 41 como una unidad, ¿no? En ese contexto de injusticias, de retribución. Ya que es un conjunto, estos 4 versículos proclaman un mensaje que uno debe renunciar, según Jesús, ¿no? A su pretensión de justicia. Y eso, claro, a todos nosotros, cuando se nos comete una injusticia, ¿qué queremos? Joder, que sea juzgado, ¿no? Queremos que la persona que ha hecho daño sufra, ¿no? Así somos muchas veces el humano, ¿no? Y obviamente hay casos muy extremos en los que, joder, si te matan a un familiar, ¿no? O si hay una violación, pues claro, son casos en los que, joder, este estándar es imposible muchas veces. Pero el ejemplo lo tenemos en Jesús, ¿no? Él fue el vivo reflejo de que le pedreaban, ¿no? Le pedreaban, le azotaban, le martirizaron, ¿no? Y de su boca no salió maldición, ¿no? Dice, una tradición encontrada, que ya hemos citado, contiene un sentimiento similar. Bueno, hemos citado el Talmud, ¿no? Ese tratado, pero más tarde, ¿no? Algunos interpretaron sentimientos similares, ¿no? Del ir ese hidush, ¿no? Del ir más allá. Y eso en la literatura judía se reconocía que muchos no tenían esa capacidad de ir más allá, ¿no? A eso se le llamaban por decir así, los más piadosos.
aquellos que podían ir más allá, ¿no?, de la ley. A eso se les llamaban los verdaderos piadosos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en esta cita del Talmud, dice, respecto a la injuria al prójimo, incluso si el que perpetró el ataque no pidió perdón a su víctima, la parte perjudicada deberá rezar por el bienestar del otro, ¿no?, incluso aun cuando no le pidió perdón. Aquí se establece cómo algunos, y es en ese contexto de ir más allá, ¿no?, vieron que era más loable eso, ¿no? Dice, un texto del Tratado Menor, también literatura judía, de Derek Eretz, dice, a quien perdona lo que debe se le perdonan todos sus pecados. La Escritura dice, ¿quién es un Dios como tú que perdona la iniquidad y renuncia la transgresión? ¿A quién perdona, sigue diciendo la cita, en las iniquidades? Dice, al que renuncia al pago que se le debe, ¿no?, por la ofensa contra su propio cuerpo o su propiedad. Algunos, ¿no?, recogieron estas citas que se parecen, ¿no?, al renunciar, ¿no?, la pretensión de justicia. Ahora, pero la ley, ¿no?, lo mínimo de la ley era que obviamente tenía que haber una retribución, ¿no? Pero uno podía optar, ¿no?, por ir de cierta manera más allá, o ir a apelar o a hacer apelar a la misericordia, ¿no?, al atributo de la misericordia. Porque ¿qué dice? Hemos leído ese texto, que Dios es tardo para la ira, pero rico en misericordia. Entonces, es decir, si queremos emular a Dios, debemos emular su condición, ¿no? Es decir, si Dios es rico para la misericordia, ¿por qué no nosotros? Si Él es tardo para la ira y no estás tú muerto ahora mismo por todo lo que le has ofendido, ¿por qué nosotros somos prontos para la ira? ¿No? Claro, es un estándar muy difícil. Bien. Bueno, y en la literatura, la próxima, se cita literatura rabínica, otros casos, ¿no?, de restitución. Pero no lo voy a leer, vamos a seguir. Vamos a comentar ya de sí, es que esto es muy interesante, vamos a ir uno por uno. Vamos a comentar el verso 39 que dice, yo les digo, no resistan al que les haga mal, ¿no? Si alguno te da una bofetada, ponle la mejilla derecha. Bien, ahora en la ley, ¿no?, hay textos, ¿no?, que te dice, por ejemplo, Levítico 19:18, ¿no?, te habla de que no te vengues con tu prójimo. Dice Levítico 19:18, no seas vengativo con tu prójimo, no le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Entonces encontramos, ¿no?, textos que te hablan de que la venganza no la tomes tú por tu mano, ¿no?, que se la dejes a Dios, ¿no? Proverbios 20:22 dice, nunca digas, me vengaré de ese daño. Dice, confía en el Señor y Él actuará por ti. En Proverbios hay muchos casos así, ¿no? Proverbios es un libro de sabiduría, ¿no?, de cómo conducirse sabiamente delante de Dios y los hombres. Proverbios 24:29, no digas, le haré lo mismo que él me hizo, le pagaré con la misma moneda. Proverbios 25:21 al 22, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Pues esto no es algo tan nuevo, ¿no? No es una innovación. Hombre, es el ideal que tenemos que tener, ¿no? Como he dicho, muchas leyes, como esta ley Talioni, fue escrita, ¿no?, por un motivo, para establecer el temor de Dios, pero la justicia de Dios requiere más, no es solo que el mínimo. Requiere que al tener el corazón verdaderamente de Dios, emulando el corazón de Dios, posiblemente muchos de nosotros renunciemos a la retribución, ¿no?, por amor a que Él es misericordioso también, ¿no?
Bien, voy a leer esta cita del libro de Eclesiástico. El libro de Eclesiástico es un libro muy interesante de la literatura intertestamentaria. Obviamente no son libros canónicos, ¿no? Pero son libros que en la edad temprana, ¿no?, de la Iglesia, los tiempos del primer siglo, se leían en muchas sinagogas, ¿no?, y en muchas asambleas. Luego obviamente se discutieron, ¿no?, que obviamente no eran inspirados, ¿no? Y ahí está el debate con el tema de los católicos, ¿no?, que incluyen estos libros deuterocanónicos. Pero se tenían y se leían en las iglesias como libros útiles para sabiduría, ¿no? No como inspiración. Y en el libro de Eclesiástico dice: los vengativos se enfrentarán a la venganza del Señor, porque Él tiene muy en cuenta sus pecados. El Señor es el que va a retribuir, ¿no? Perdona, dice, a tu prójimo el mal que haya hecho, y entonces tus pecados serán perdonados cuando reces. Y pregunta: ¿alguien alberga ira contra otro y espera la curación del Señor? Si uno no tiene misericordia con otro semejante a él, ¿puede pedir perdón por sus propios pecados? Si un simple mortal alberga ira, ¿quién hará un sacrificio expiatorio por sus pecados? Acuérdate del fin de tu vida y deja a un lado la enemistad. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto las faltas. Claro, esto es, bueno, ya hemos leído esos textos de Proverbios, ¿no? Esto es lo que emular, ¿no?, por decir así, el carácter de Dios, ¿no? Emular cómo Dios actúa con nosotros pecadores, ¿no? Obviamente tiene que haber un arrepentimiento, ¿no?, en todo esto, porque obviamente hay un juicio, ¿no? Como he dicho, la ley requiere un mínimo, requiere una retribución, pero Dios tiende la mano a perdonar, ¿no? Ahora, muchos de nosotros no optamos o no aceptamos el perdón de Dios, eso es más grave, ¿no? Por eso, aquel que pisotea, dice Hebreos, la sangre de Cristo, no tiene perdón, porque se le está perdiendo la mano y la está despreciando, ¿no? Claro. Y aún así, ¿no?, blasfeman contra Dios y tratan de hacerle ver como justiciero. Él ya te ha perdonado, ¿no? Te ha tendido la mano para perdonarte. Nosotros somos los que nos alejamos y despreciamos ese perdón, ¿no? Y pisoteamos esa sangre de Cristo, ¿no? Pero la retribución y la venganza dejémosela a Dios, ¿no? Ya lo dice incluso el Deuteronomio, ¿no? Dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? A su debido tiempo, Él pagará. En ese día, ¿no?, del juicio, Él pagará, ¿no?, para aquellos que no se han arrepentido de su maldad. Bien. Claro, el estándar que aquí pone, ¿no?, Jesús en estos versículos de poner la otra mejilla es emular su carácter, ¿no? Y estas ilustraciones que vamos a ver, ¿no?, son muy interesantes porque también son, en el contexto, son aplicables a día de hoy, ¿no? Y eran muy aplicables en los tiempos de Jesús. Encontramos este ejemplo, ¿no?, de la bofetada en la mejilla. Obviamente, en el contexto, el dar una bofetada a una persona era pues un símbolo, ¿no?, un insulto muy grave. Encontramos, por ejemplo, en 2 Corintios 11:20, dice Pablo a los corintios: aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza, los explota o se aprovechan de ustedes, o se comporta con altanería, o les da de bofetadas, ¿no? O sea, algunos toleraban muchas injusticias, ¿no?, entre la iglesia. O sea, el dar una bofetada a una persona era algo que era un insulto muy grande, ¿no?
Ahora, ahí te está diciendo que incluso si alguien te da una bofetada, ¿no? Como diciendo, perdónale, ¿no? No le quieras ajusticiar. Obviamente, si una persona da una bofetada, pues incluso eso podía ser castigado, ¿no? En algunos casos. En el contexto de la época podía ser, ¿no? Bien, vamos a seguir. Obviamente, en este caso, ¿no?, de la bofetada, se trata más que una lesión física, una cuestión de honor, ¿no? Una cuestión de imagen. Y el honor exigía una recompensa adecuada. Sin embargo, Jesús le dice al discípulo que renuncia a ese beneficio, ¿no?, económico que podía darse por esa lesión o esa falta de honor, ¿no?, que le habían hecho, ese desprecio, ese insulto. Incluso se dejara hasta más allá humillar, ¿no? Como hemos leído ese texto que además se cita en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero lo voy a volver a leer porque es muy interesante. Proverbios 25-21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta, ¿no? Uno de los frutos de los primeros creyentes y que muchos, incluso la sociedad pagana, como puede ser Roma, encontraron es que los cristianos primitivos no actuaban mal por mal, ¿no? Se dejaban hasta comer por los leones, ¿no? En ese coliseo. Se dejaban pues hacer, incluso no mentían, ¿no? Muchos de ellos eran puestos ante juicio, ¿no? Se les llevaba ante una autoridad romana y le decía, bueno, tú vas a dar pleito al César, ¿no? Vas a hacer esta ley que Roma te exige, este culto imperial, o tú eres cristiano, ¿no?, porque no has dado el pleito al César. Y no mentían, ¿no? Se les caracterizaba por esa piedad, ¿no?, por ese emular, ¿no?, a Dios. Entonces, muchas veces tenemos que renunciar, ¿no?, en este caso, hablando de la bofetada, al honor, ¿no?, a un beneficio que pueda ser económico o pueda ser un insulto, ¿no?, una retribución de honor, pero también por inclusive para que los otros vean el amor de Dios en nosotros, ¿no?, como hemos leído en Proverbios, ¿no? Quizás se arrepienta de su conducta, sí. Tal respuesta sigue el modelo del siervo sufriente, ¿no?, del siervo de Dios, que dice Isaías 50, di mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro. Por ejemplo, la Septuaginta en arrancaba la barba dice a los que me daban de bofetadas. Fíjate, no escondí mi rostro de los insultos y los escupitajos. O sea, no escondí su rostro para que no le escupieran, ¿no? Más, se dejó hacer esto, ¿no? Como esa condición de siervo. En una cultura que se toma el honor y la vergüenza mucho más en serio que la nuestra, esta era una exigencia paradójica y humillante, dice R.T. France. Bien. Y ahora vamos a pasar al tema de el que te pida. Esto es interesante también. El que te pida, o el que te pone pleito para quitarte la camisa, no le des solo la camisa, sino también dale la capa. Bien, la 584. La segunda situación, o este segundo ejemplo que Jesús plantea, habla de una disputa legal. Eso hay que también entenderlo en un contexto legal, en la que uno se le ordena perder su camisa, que sería una prenda, esta palabra gitón en griego, sería una prenda interior que era una especie de camisón, ¿no? Que se tenía debajo de, puede ser la capa, ¿no?, que es lo que luego habla, o la estola, que uno podía tener en los tiempos, ¿no? Vestía normalmente con ropas, ¿no? Con varias indumentarias antiguas, que era pues este gitón, que era esa prenda interior que tenía, ¿no?, esa capa interior, y luego una más exterior. Y en la ley hebrea
la ropa, ¿no?, también era un símbolo, o se podía tomar como garantía de un préstamo, ¿no? Lo encontramos en Éxodo 22, del 25 al 27, y en Deuteronomio 24, de 12 al 13, ¿no? Es decir, pues se le daba, por ejemplo, se hacía un préstamo, ¿no?, a una persona, y como garantía de que se lo iba a devolver se le daba, en este caso, una prenda de ropa, ¿no? Ya pueda ser este camisón o cualquier prenda, ¿no? Ahora debía ser devuelta, ¿no?, a la puesta de sol, para que sirviese de abrigo por la noche, según el Éxodo 22, ¿no? Podía ser ese abrigo que tenían que tener, ¿no?, para dormir, ese camisón. Dice Éxodo: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque esto es solo su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Obviamente en el primer siglo muchos no podían, o en el primer siglo, en este caso en el Éxodo, no es que tuviera un armario andante, ¿no? Hoy en día nosotros gozamos de tener, bueno, camisas. En la antigüedad a lo mejor tenían una o dos prendas, no tenían más, ¿no? Y así se las llevaban, ¿no? Entonces se utilizaban, ¿no?, estas prendas como garantía para cumplir un préstamo, ¿no? El tratar de retener, ¿no?, esta prenda más allá del día de la puesta del sol, ¿no?, era una injusticia, declarada una injusticia, ¿no? Es decir, entendiendo este contexto, pues el que alude aquí Jesús, ¿no? Si una persona, en este caso, puede ser en un contexto legal o no, pero muchos hablan de que es una disputa legal, ¿no? Si una persona injustamente te toma tu camisón, ¿no?, íntimo, pues dale la capa, dale más allá de lo que te pide, de lo que te retiene, ¿no? No actúes con venganza, ¿no?, sino ve más allá. Tratar de retener la ropa del prójimo era injusticia, como he dicho. Dice aquí Milós, dice: con todo no debe admirarse nadie de una actuación semejante, porque la injusticia forma parte del entramado de una sociedad pecaminosa, ¿no? Obviamente una sociedad pecaminosa actúa siempre con injusticia, ¿no? Incluso muchas veces, incluso los juzgados terrenales, ¿no? Pero sabemos que Dios no es así. Salomón en Eclesiastés dice 5:8, dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, ¿no? Porque la injusticia forma parte, ¿no?, de la sociedad. Entonces, si alguien toma de ti una capa, o en este caso un camisón, ¿no?, que es lo que habla el texto, dale más allá, dale la capa, ¿no? El Señor está enseñando que frente a quienes demandan solo sus derechos y luchan por ellos, ante quienes ponían por delante el deseo de venganza que de perdón, en relación con quienes se oponen con resentimiento al mal recibido, está la conducta de los hijos de Dios, ¿no?, en el reino de los cielos, que no se oponen, sino que permiten antes que se queden con todo lo que es suyo. El Señor está enseñando que el verdadero creyente no odia a quien pretende despojarlo injustamente de todas sus posesiones. Renunciar los derechos personales es una de las maneras de expresar amor, ¿no? Es algo difícil, ¿no? Pero bien. Seguimos aquí comentando el comentario de Kinner. Dice: Jesús lleva más lejos esta imagen de la no resistencia legal al decir que en lugar de intentar recuperar la prenda interior mediante un recurso legal, uno debería renunciar también a la exterior. Eso sería una deshonra intolerable, ¿no?, para la sociedad judía, ¿no? Que obviamente el tomar no solo la prenda interior, sino también la exterior sería un abuso, ¿no? Dice: muchos campesinos solo tenían una capa exterior y recurrían a cualquier recurso legal necesario para recuperarla si se la confiscaban.
Sin la capa una persona estaría desnuda y pasaría frío. Dado que el manto exterior servía también de cama para un pobre, la ley bíblica no permitía, que ya lo hemos citado, que nadie lo tomara, ni siquiera como prenda durante la noche. Jesús exige que uno entregue la única posesión que la ley protege explícitamente del embargo legal. Jesús ofrece una ilustración escandalosamente gráfica, casi humorística, de lo que entiende por no resistencia, para obligar a sus oyentes a considerar sus valores. Se valora más el honor y las cosas que el reino. Bien. Y sigue diciendo, este pasaje es una imagen gráfica, pero si se presiona literalmente, implica que los discípulos nunca deben llevar a nadie ante los tribunales, ¿no? Si se interpreta literalmente. Puede que se trate de una hipérbole, pero una vez más reta a los discípulos a valorar el reino por encima de cualquier cosa que el mundo pueda arrebatarles. Bueno, vamos a seguir, no voy a leer lo demás. Y ahora vamos a la tercera ilustración, ¿no? Que es el pasaje que dice, si te pide caminar 1 kilómetro o 1 milla, ve con él 2, ¿no? Y esto es interesante porque encontramos que esto está en el contexto de la situación social que había en el primer siglo, en el que ellos estaban subyugados bajo la ocupación romana, y esto era un recurso que los romanos podían actuar libremente, ¿no? De hecho, hay un caso en los evangelios que es muy similar. El famoso pasaje en el que por ahí estaba Simón de Cirene y le piden que ayudara a Jesús a llevar su madero, ¿no? Un soldado romano podía imponer a un judío, ¿no? Por si estaban bajo esa ocupación, ¿no? Y muchos a veces actuaban con injusticia, ¿no? Y hay que ver que para el pueblo judío, ¿no? Los romanos eran los enemigos, ¿no? Y además aquí Jesús utiliza esta medida, que es la milla, ¿no? Y esa era una medida métrica, ¿no? Una medida de medición romana, no era judía. Entonces va directamente al caso de los enemigos, que eran los romanos. Entonces si te dices, si un enemigo, que pueda ser un romano, te pide caminar 1 milla, dice, ve otra milla, ¿no? Ve 2 millas, ¿no? O sea, esa es el ir más allá, ¿no? El amar incluso a los enemigos, ¿no? Entonces se utiliza ese término, angareu, en griego, que se utilizaba, dice aquí R.T. France, originalmente para las diligencias que muchos oficiales, en este caso eso se empezó a emprender o a imponer, lo imponían los persas, ¿no? El imperio persa, pero que en el siglo I los soldados romanos hacían con el pueblo súbdito, ¿no? Encontramos que muchos eran incluso obligados a realizar trabajos forzados, ¿no? A faltar. Pues si un general en ese momento le apetecía, podía coger a un joven y decir, venga, tú hoy vas a aportar para la causa romana y vas a venirte con este equipo que hemos hecho y vas a asfaltar esta calle o vas a hacer esto, ¿no? Y uno pues tenía que hacerlo, ¿no? Porque lo decía el general, ¿no? Lo decía la autoridad que estaba imperando, ¿no? Y encontramos, ¿no? Un caso en eso, en los evangelios, cuando apareció este Simón de Cirene, ¿no? Y fue obligado a llevar la cruz de Jesús, ¿no? Y él no podía negarse, porque si se negaba, ¿no? Se le castigaba, ¿no? Y los romanos eran duros con los castigos. Eran muy duros con aquellos que se oponían a la ley de Roma. Y claro, esto, ¿qué producía en el pueblo? Un resquemor, ¿no? Un odio hacia los romanos, un asco hacia los romanos. Por eso los publicanos eran muy despreciados, porque siendo del pueblo, ¿no? Estaban actuando a favor de los enemigos, ¿no? Y ahora vamos a ver que aquí Pablo utiliza a este tipo de gente, los publicanos. Bien.
Seguimos. Jesús ordena, la 588, a los discípulos que amen incluso a sus opresores. Como los ingresos fiscales no cubrían toda la necesidad, dice aquí Kinner, del ejército romano, los soldados podían requisar lo que se necesitaba, y ahí están las fuentes, y exigir legalmente a los habitantes locales a que realizaran trabajos forzados. A lo largo de la duración de la dominación romana, se sabía que los soldados a veces abusaban de este privilegio. O sea, los romanos muchas veces abusaban de su poder, ¿no? Habían ciertos centuriones que eran, y se les llama así en los evangelios, que eran temerosos de Dios, pero eran contados con los dedos de una mano. Muchos eran despiadados, ¿no? Por ejemplo, encontramos a Caifás, no, era Pilato, ¿no? Que se lava las manos, pero Pilato es descrito por Josefo como una persona malvada, ¿no? En los evangelios parece que es medio bueno, pero realmente abusó de su poder, ¿no? Si vais a los escritos de Josefo, habla de la maldad de Pilato y de muchos otros, ¿no? Hemos hablado de los Herodes, ¿no? Toda su maldad, eso ya era en otro nivel, ¿no? Pero la sociedad romana, muchos abusaban mucho de su poder, ¿no? Dice, rabinos posteriores relataron cómo los romanos obligaban a los judíos a llevar cargas en Sabbat durante la opresión de Adriano. O sea, se burlaban de ellos, ¿no? Sabían que en Sabbat no podían cargar, ¿no? Bueno, según la ley judía, ¿no? No debían llevar cargas. Y los romanos, sabiendo esto, se burlaban de ellos, ¿no? Cogían y decían, vamos a reírnos de estos rabinos, ¿no? Algo así hizo Hitler, ¿no? Hitler o los nazis con algunos judíos que les cortaban las guederas y les escupían y les, ¿no? Porque así son la gente malvada, ¿no? Los que tienen el odio en el corazón, ¿no? Pero aquí Jesús está pidiendo, la siguiente diapositiva, al discípulo que no solo acepte la imposición, sino que se ofrezca, incluso parece ser como voluntario, para un doble esfuerzo. Hacer esto por cualquiera sería notable, pero hacerlo por el enemigo era inaudito. Así pues, este cameo no solo sirve para ilustrar la exigencia de Jesús de renunciar a los propios derechos, sino que también nos prepara para su mandato igualmente revolucionario de amar a los enemigos, ¿no? Esto es algo que sí que literalmente fue, en la época, fue más una innovación, ¿no? Podemos decir que ese estándar no se veía en ninguna otras culturas. Algunos filósofos sí que tuvieron esa piedad de, que sabemos cómo eran muchos filósofos, ¿no? De que algunos, no, había muchas escuelas filosóficas y algunos sí que se dejaban, los estoicos, ¿no? Se dejaban como, pues incluso sufrimientos, ¿no? Otros elevaban la moral más allá de no actuar mal por mal y de incluso ir más allá un poquito, ¿no? Pero realmente fue innovación, ¿no? Como una norma, lo que aquí Jesús pide a los discípulos, ¿no? A sus discípulos. Y de hecho sus discípulos fueron el vivo ejemplo de esto, de esta vivencia, ¿no? Recordamos, por ejemplo, en el Evangelio según Juan, creo que el capítulo 21, cuando después perdón, de Jesús resucitado, viene Pedro, ¿no? Y le dice el Señor, bueno, Pedro, ¿me amas?, ¿no? Y dice, sí, bueno, sabes que yo te amo, pues apacienta mis corderos, lo dice 3 veces, ¿no? Y le dice, de cierto te digo, al final, que no, ya no te vas a utilizar esta expresión ceñir, ¿no? Por ti mismo, ¿no? Sino que te va a ceñir otro, dándole a entender, dice, cómo sería su muerte, ¿no? Es decir, que él incluso iba a renunciar, ¿no? a un derecho que como fuera la vida, ¿no? Por causa del Mesías, ¿no? Y incluso le habla luego de Juan, ¿no? Le dice, ¿y qué de este?, ¿no? Dice, a ti no te es lícito decir el qué, ¿no? De quién. Pero claro, el amar a los enemigos es algo muy revolucionario, ¿no? Es algo muy difícil. ¿Cuántos amarían a aquellos que te hacen,
te subyugan, ¿no? Como fueran los romanos. Pues muy pocos, ¿no? De hecho, nadie actuaría así, ¿no? Si no fuera solo el propio Dios. Jesús abogó por una respuesta a la ocupación romana que era el amor, ¿no? Sin embargo, encontramos el otro contraste, como puedan ser los celotes. Los celotes eran todo lo contrario, ¿no? Este partido revolucionario que se empezó a originar en los tiempos de Jesús, ¿no? Ellos fueron los que tomaban la justicia por su propia mano y a los enemigos habían que matarlos, ¿no? De hecho, los celotes fueron los que dinamitaron, ¿no? Puede ser por dirección divina la destrucción. Bien, vamos a comentar este verso. Esta cuarta ilustración es una situación más cotidiana. Nuestra resistencia natural a esta petición, especialmente... Bien, vamos a seguir. Vamos a la 592. Lo que quiere decir, ¿no?, es que en el reino de los cielos no rige el interés propio, ¿no? Al fin y al cabo, estas ilustraciones no hay que tomarlas tampoco literalmente, ¿no? Hay que ir más allá. Que no es que te está diciendo Jesús, es que pongas la mejilla y le pongas la otra, ¿no? Como te dejes abofetear como un tonto, ¿no? Está diciendo, obviamente, que no debe de regir tu propio interés, ¿no?, en todo esto. Y que muchas veces debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos legales, ¿no?, por causa del reino de los cielos, o expectativas legítimas. Dice que corresponde a cada discípulo determinar por sí mismo la manera más responsable de aplicar este principio, en este caso de la cuestión de dar y prestar en diferentes circunstancias personales y sociales en que nos encontremos, ¿no? Obviamente no vamos a dar a cualquiera muchas veces, ¿no? Si quieres ayudar a una persona o donarla, claro que lo puedes hacer, pero cuando, por ejemplo, ya hay mucho dinero, ¿no?, tenemos que tampoco ser ingenuos, ¿no? Hay personas que también son estafadores, ¿no? Entonces no debemos de ser tampoco mensos, ¿no? Bueno, vea todo el trabajo que llevo ahorrando, ¿no? Va a venir una persona y va a pintar una situación, ¿no? Y le voy a coger y le voy a abrir la mano, ¿no? Y luego a lo mejor tu condición va a ser la misma que él o peor por hacer eso, ¿no? Y puede llevarte a pleitos en casa, muchas cosas, ¿no? Entonces aquí el principio es que obviamente no debes de mirar por ti mismo, por tu propio interés, ¿no? Y lo que dictamina es el amor, ¿no? El amor siempre, incluso el amor a los enemigos, como ha dicho Jesús, ¿no? Que eso sí que es un estándar. Claro, los judíos del primer siglo, de hecho ahora lo vamos a ver, en el próximo pasaje lo voy a leer, verso 43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, ¿y qué dice? Y odia a tu enemigo. Eso es interesante. Obviamente el amar a los enemigos, verdad, el amar al prójimo es un principio, ¿no?, recogido por Dios. Ahora, en los tiempos de Yeshua, de Jesús, ¿no?, incluso anteriormente, el prójimo se había banalizado, ¿no? Se había hablado de que el prójimo solo era la persona del pueblo, que solo era la persona más cercana, ¿no?, familiar. Pero aquí te está, y por eso decía, odia a tu enemigo, pero aquí Jesús va a llevarlo más allá, ¿no? Va a ir al corazón del mandamiento. Y vamos a terminar con esto, con este principio del amor. La quinta y última antítesis se refiere al amor al prójimo y al enemigo. Y esta procede de Levítico 19:18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a nadie de tu pueblo, ¿no? Muchos habían interpretado, como dice, a nadie de tu pueblo, ¿no?, que solo estaba el principio aplicado al pueblo, ¿no? Y muchas veces se llevó a eso, ¿no? Incluso a los que luego fueron, entre comillas, parte del pueblo, como puedan ser los samaritanos, ¿no?, se les cerraba, no se les consideraban el prójimo. Y encontramos eso, el principio, en la parábola que Jesús hace, ¿no?, la parábola del buen samaritano. Este mandamiento no solo ordena amar al prójimo, sino también prohíbe vengarse, lo que guarda relación con otros temas que vamos a ver.
Pero la pregunta sería, ¿no? Y hace aquí Evans, ¿cuál es o dónde se nos ordena odiar al prójimo, ¿no? Eso sería una buena pregunta a hacer. Obviamente hay pasajes que parecen, ¿no?, hablar esto. Y hay que citarlo, no podemos esconder la cabeza, ¿no? Porque muchas veces lo que los creyentes hacemos, ¿no? Y eso es lo que los académicos hacen, no esconden la cabeza. Se trata la Biblia, ¿no? Toda la Biblia. Sí que hay pasajes en que se ordena, por ejemplo, hemos leído antes el Salmo 3 y creo que la ha leído Irene, ¿no? Y me ha llamado la atención, ¿no? Vamos a leer ese versículo del Salmo 3. Voy a buscar por aquí. Que dice, bueno, aquí en esta versión dice, no sé cuál había leído ella, pero dice, rómpeles la quijada, decía esa versión, ¿no? Rómpeles la mandíbula o algo así, ¿no? A mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados, ¿no? Parece ser aquí, ¿no? Como, obviamente aquí está hablando, bueno, en este texto sí está hablando de Dios, ¿no? Pero hay otros textos, incluso David implora a Dios que les retribuya mal, ¿no?, a ciertas personas, ¿no? Bien, pero literalmente, ¿no?, se nos habla o se ordena odiar a nuestro enemigo, ¿no? Dice aquí esta pregunta Evans, ¿no? Bien. Y sigue diciendo, si no debemos odiar a nuestro hermano, se nos permite, incluso se nos ordena odiar a nuestro enemigo. ¿Se dice esto en alguna parte de las Escrituras? Y dice aquí Craig Evans, en realidad lo que Jesús se opone no es la Escritura, sino una interpretación impropia de ella, que habían hecho, ¿no?, en los tiempos bíblicos, los tiempos del Nuevo Testamento. Y sigue diciendo, la 596, nada en las Escrituras ordena explícitamente al pueblo de Dios que odie a su enemigo. Sin embargo, a la generación de la conquista se les ordenó severamente que no tuvieran piedad con los habitantes de la tierra. Y un salmista airado clama contra los que conspiran contra él, diciendo, los odio con todo mi corazón, los considero mis enemigos. Pero obviamente esto no es un mandamiento, ¿no? No es un mandamiento vinculante para nosotros. En estos contextos sí fueron directrices para esa, en este caso con el tema de los habitantes de la tierra, el no tener piedad fue algo descrito por Dios para ese momento, ¿no? No podemos tomar ese texto para el día de hoy, tomarlo con cualquiera, ¿no? Obviamente sabemos por qué, los habitantes de Canaán, cómo eran y cómo actuaban, pero no podemos tomar ese pasaje para justificar esto, ¿no? Y algunos habían hecho eso, de que cualquier gentil era su enemigo, o cualquier que no era su hermano, ¿no? Incluso los samaritanos, como hemos dicho. En otras partes de la Escritura se justaponen el amor a unos y el odio a otros, ¿no? Bien. Las palabras, siguiente dice, y aborrecerás a tu enemigo, eran un crecimiento parasitario. Eran un crecimiento parasitario. En la ley de Dios no tenían nada que hacer allí. Dios no enseñó a su pueblo una doble norma de moralidad, una para el prójimo y otra para el enemigo. Así pues, Jesús contradujo la adicción, y esto lo dice John Stott, que ellos habían hecho catalogándola de distorsión de la ley. Habían distorsionado, ¿no?, el mandamiento de Dios. Porque nuestro prójimo, como más tarde ilustró con tanta claridad en la parábola del buen samaritano, no es necesariamente un miembro de nuestra propia raza o familia, ¿no?, rango o religión. Puede incluso no tener ninguna relación con nosotros. Puede ser nuestro enemigo, inclusive, que está tras nosotros con un puñal o con un arma de fuego. Nuestro prójimo en el vocabulario de Dios debe incluir inclusive a nuestro enemigo. Lo que constituye a nuestro prójimo es simplemente que es un congénere en necesidad, ¿no?, cuya necesidad conocemos y estamos en alguna medida en condiciones de aliviar. Bien. Entonces, obviamente,
no se alude a esto, ¿no? A odiar a los enemigos. Debemos también entender que los enemigos necesitan, ¿no? Del amor de Dios, ¿no? Y debemos de brindar ese amor a ellos también. Bien, y terminamos con esta diapositiva. Ya la semana que viene terminaremos con este amor a los enemigos, ¿no? O con el ir más allá, actuando a los enemigos, no pagándoles mal por mal, sino bien por mal. Y dice Craig Evans aquí en su comentario, dice, de todo esto, no es difícil ver cómo algunos podrían asumir que la Escritura realmente ordena al pueblo de Dios odiar a su enemigo. Algunos lo interpretaron así literalmente, ¿no? Lo encontramos en los rollos del Mar Muerto, los que habitaban en las cuevas de Qumran, ¿no? De que ellos sí literalmente interpretaron el odio hacia los enemigos, ¿no? Y no solo a los enemigos, sino a los que no fueran de su misma secta. El instructor ordena a los hombres, el instructor en este caso, ya pueda ser ese, no sé cómo lo llamaban, no sé qué de justicia, ¿no? O el que estaba el líder de ellos, ordenaba a los hombres de la comunidad a amar a lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Esto significaba que deben amar a todos los hijos de luz, que eran los miembros de su comunidad, y odiar a todos los hijos de la oscuridad, es decir, a quienes se oponen a ellos. En efecto, los miembros de la comunidad no solo deben odiar a los hombres de la fosa, así los llamaban los esenios, ¿no? Como a los hombres de los sepulcros, que están muertos, ¿no? Están en la sombra, sino que también creen que Dios ocultará la verdad incluso a sus enemigos, ¿no? En sus textos hablaban de esto, ¿no? Y bueno, obviamente aquí el contexto no es, ¿no?, cómo se había interpretado el contexto original de Dios, ¿no? El amar al prójimo también incluía hasta el enemigo o el que no era cercano, ¿no? Ahora es complicado, ¿no? Es complicado. Pero es lo que Dios exige, ¿no? Dios exige el amor, incluso a aquellos, ¿no?, que nos blasfeman y nos vituperan, ¿no? Por eso luego vimos en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, ¿no? Porque Dios es el reino de los cielos. Porque lo están haciendo por amor a Él. Están emulando el carácter de Él, ¿no? Entonces, bueno, con estas retribuciones o cómo actuar, ¿no?, frente a las injusticias, lo vamos a dejar aquí. Terminaremos con aquellos que incluso nos persiguen, nos vituperan, que es lo que he citado ahora, y con la conclusión a esto, ¿no?, que es emular el carácter de Dios, como dice el verso 45, ¿no?, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Y fíjate lo que dice, y no me quiero adelantar, pero para terminar este círculo, el que hace, dice el verso 45 de este capítulo, que salga el sol sobre los malos, buenos, sobre justos e injustos. Y Dios extiende su misericordia por aquel que incluso mata, ¿no?, viola, blasfema, pues así tenemos que emularle a Él, ¿no?, para que sean hijos, y esa es la identidad, ¿no? Pues esa es nuestra identidad, más que ser casa de no sé qué, de no sé cuánto, somos hijos de Dios, ¿no? Y eso es lo que estamos llamados.